Hemos llegado a nuestro episodio número 7 de esta serie, titulado ¿Cómo aprender a escuchar la voz de Dios? Desde el silencio interior hasta la sensibilidad espiritual. Hay algo que les pasa a muchas personas. Oran, buscan respuestas, piden señales, pero sienten que Dios no les habla. Y quizá el problema no siempre es la ausencia de Dios, sino el exceso de ruido dentro de nosotros. Porque una persona desconectada de sí misma difícilmente puede desarrollar sensibilidad espiritual. Muchos no saben lo que sienten, no entienden por qué reaccionan, viven huyendo del dolor, se distraen constantemente, llenan el silencio con redes, ruido o actividad. Entonces el interior se vuelve confuso. Y cuando todo dentro de ti está gritando, el miedo, la ansiedad, las heridas, la culpa, el enojo, la voz de Dios queda enterrada debajo del ruido emocional. ¿Qué significa estar desconectado? Esa es una pregunta que me ha llamado mucho la atención. ¿Qué significa que tú estés desconectado o desconectada de ti misma? Es vivir sin conciencia interior. La persona siente cosas, pero no las procesa. Por ejemplo, vamos a colocar el ejemplo número 1. El que explota por cosas pequeñas. Alguien se molesta porque le respondieron seco por WhatsApp. Explota, se irrita, se siente rechazado o rechazada. Pero en realidad no era el mensaje que te mandaron por WhatsApp. Era una vieja herida de abandono que nunca entendiste. Y si te pasa eso a ti, tú no sabes escucharte, solo reaccionas. Ejemplo número 2. El que nunca descansa. Vamos a hablar del que nunca descansa. Hay personas que no soportan estar solas. Siempre tienen que estar escuchando música, viendo videos, trabajando, haciendo llamadas, en distracciones. ¿Por qué? Porque cuando llega el silencio, aparecen emociones que llevan años evitando. Entonces viven ocupados para no sentir. Ejemplo número 3. Vamos a poner el ejemplo del religioso desconectado. Puede orar mucho, ir a la iglesia, leer la Biblia, pero nunca preguntarse, ¿qué pasa dentro de mí? ¿Por qué me duele tanto el rechazo? ¿Por qué vivo con miedo? ¿Por qué necesito que me aprueben? Necesito aprobación. ¿Por qué? Y aunque haces actividades espirituales, sigues emocionalmente dormido. ¿Y qué ocurre cuando no nos escuchamos? Cuando no nos escuchamos, ¿ok? ¿Qué ocurre? Primero, vivimos reaccionando con respuestas rápidas y automáticas. No decidimos conscientemente, solo respondemos desde nuestras heridas, sin sanar. Ejemplo, me ignoró y automáticamente me digo, no valgo. Segundo, perdemos sensibilidad, nos endurecemos. Ya no distinguimos el cansancio emocional, la tristeza, el vacío, la necesidad afectiva. No, ya no distinguimos eso. Y todo se vuelve automático. Tercero,
Confundimos emociones con verdad. ¿Me siento solo? Entonces nadie me ama. Llegamos a esas conclusiones. ¿Me siento rechazado? Entonces no valgo. La emoción domina la percepción. Dios muchas veces habla en el silencio. ¿Ok? Dios muchas veces habla en el silencio. Pero vivimos esperando que Dios hable de forma espectacular. Pero muchas veces Dios trabaja de maneras más profundas y silenciosas. Vamos a colocar un ejemplo bíblico, registrado en Primera de Reyes, capítulo 19. Puedes buscarlo. Ahí está la historia completa del profeta Elías. Elías, después de estar emocionalmente destruido, Elías esperaba encontrar a Dios en manifestaciones enormes. Pero Dios no estuvo en el viento fuerte, ni estuvo en el terremoto, ni en el fuego, sino en un silbo apacible y delicado. Así lo dice la Biblia. Entonces, ¿por qué Dios muchas veces habla así? Porque Dios no solo quiere impresionarte, Dios quiere formar sensibilidad. Si Dios gritara todo el tiempo, nunca aprenderíamos discernimiento. Y el discernimiento es supremamente importante. Vamos a colocar un ejemplo práctico. Una persona quiere saber si debe continuar una relación, pero está desesperada, con miedo a quedarse sola, ansiosa. Entonces no escucha dirección y solo escucha necesidad emocional. Pero cuando empieza a sanar, a calmarse, a reflexionar, a orar sinceramente, comienza a notar algo distinto. Una incomodidad profunda, una pérdida de paz, una claridad que antes no veía. No fue una voz audible, fue discernimiento. Discernimiento, una de las cualidades poderosas para escuchar la voz de Dios. Entonces, vamos a hablar del primer paso para aprender a escucharme a mí mismo, a mí misma. Escucharte no es egoísmo, es conciencia, porque si no entiendes lo que pasa dentro de ti, vas a interpretar mal muchas cosas afuera. Entonces, el primer paso para aprender a escucharme, detenerme. El alma necesita pausas y hay personas que nunca paran. Y cuando el ser humano no se detiene, pierde contacto consigo mismo. Vamos a poner un ejemplo. Alguien trabaja todo el día, llega cansado, pone TikTok, se duerme agotado y repite lo mismo durante años. Nunca reflexiona, nunca pregunta, ¿soy feliz? ¿Soy feliz? ¿Qué me está destruyendo? ¿Qué necesito sanar? Entonces, esa persona vive sobreviviendo, no viviendo. ¿Por qué detenerse da miedo? ¿Por qué? Porque el silencio revela cosas. En el silencio aparecen tristezas ocultas, aparecen heridas, aparece soledad, ansiedad, vacíos. Y por eso mucha gente huye del silencio. Entonces, vamos a comenzar a observarnos sin juzgarnos. Muchos sienten algo y enseguida se atacan. Soy débil, estoy mal, no debería sentir eso. Pero escuchar tu interior
requiere honestidad sin condenación. Vamos a poner otro ejemplo. Una persona siente celos. O tú puedes sentir celos. Oye, siento celos. Y puedes hacer dos cosas. Opción 1, negarlo. Yo no soy celoso. Yo no soy celosa. Y entonces los celos gobiernan desde la sombra. O la opción 2, obsérvalo. Estoy sintiendo inseguridad. Estos celos es que me siento inseguro, insegura. ¿De dónde viene? ¿Qué miedo hay detrás? Y aquí aparece conciencia, conciencia. Paso 3, para conocerte a ti misma, a ti mismo. Regulación emocional. ¿Y qué significa regularme? No es dejar de sentir, es aprender a no actuar impulsivamente, no explotar, no dejar que la emoción decida todo. Ejemplo práctico. Discutes con alguien. Tu cuerpo se activa, te tensionas, te va dando como rabiecita y ganas de responder fuerte. Regularte sería: respiras, callas unos minutos, identificas qué sientes y respondes después, y no desde la explosión. ¿Por qué? ¿Por qué esto importa espiritualmente? ¿Por qué? Porque una persona desbordada emocionalmente, que no se controla, puede confundir ansiedad con Dios me dijo, miedo con dirección, impulsividad con fe. ¿Cómo es? Como si la idea detrás de eso es que no todo lo que sentimos viene necesariamente de Dios. Y aunque se sienta muy intenso o espiritual, cuando una persona está emocionalmente saturada, con ansiedad, con miedo, con tristeza, con euforia, con apegos, enojo o desesperación, sus emociones pueden volverse tan fuertes que empiezan a influir en cómo interpreto las cosas espirituales. Y aquí hay que tener cuidado. Por eso se dice, la ansiedad puede parecer Dios me habló. El miedo puede parecer dirección. Y la impulsividad puede parecer fe. Voy a poner ejemplos. Vamos a poner ejemplos simples. En el caso de la ansiedad, confundida con Dios me dijo. Imagina a alguien muy preocupado por perder una relación. Piensa todo el día en eso. Siente angustia. No puede descansar. Y de repente siente una idea intensa. Tengo que escribirle ahora mismo porque Dios me lo puso en el corazón. Tengo que escribirle. Pero quizás no era una dirección espiritual clara de Dios, sino la ansiedad buscando alivio, un alivio inmediato. Entonces la ansiedad suele apresurar, obsesionar, generar urgencia, impedir paz mental, mientras que muchas personas describen la guía espiritual sana como algo que, aunque desafíe, trae claridad y trae paz interior, no desesperación constante. ¿Ok? Entonces, cuando estás desesperado, ya tú sabes que ahí no hay una guía espiritual, no hay una guía divina. Segundo, cuando hay miedo confundido con dirección. A veces alguien evita algo diciendo, siento que Dios me está cerrando la puerta. Pero en realidad puede ser miedo. Miedo al rechazo, al fracaso, al cambio, a salir de la zona cómoda en que estás. El miedo normalmente quiere protegerte del riesgo. Pero la dirección espiritual
auténtica no siempre evita el riesgo. A veces invita a crecer, aunque dé nervios. ¿Ok? Interesante para discernirlo. Y de la impulsividad, que la confundimos con fe. Hay personas que toman decisiones rápidas y extremas, pensando, solo estoy actuando por fe. Por ejemplo, dejar todo sin pensar, tomar decisiones importantes sin reflexionar, actuar sin responsabilidad, porque Dios proveerá. Pero la fe no necesariamente es actuar sin pensar. Muchas tradiciones espirituales hablan también de sabiduría, paciencia, discernimiento, consejo, tiempo de reflexión. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa conocerte a ti mismo, a ti misma? Significa aprender a reconocer cómo reacciono emocionalmente. ¿Qué heridas tengo? ¿Qué cosas me activan? ¿Cuando estoy qué? Cuando estoy cansado, vulnerable, o cómo funciona tu mente y tu corazón. Porque mientras más te conoces, más puedes distinguir. Esto viene de mi miedo. Esto viene de mi necesidad emocional. Esto viene de una convicción profunda y tranquila. Vamos a ver aquí entonces la idea central. La idea central no está diciendo, tus emociones son malas. Las emociones son humanas y necesarias. La idea es, las emociones intensas pueden nublar el discernimiento espiritual si no las reconocemos. ¿Ok? Muy interesante esta frase. Por eso muchas personas combinan la oración, la reflexión, el tiempo, la calma, el consejo sabio, el autoconocimiento. ¿Para qué? Para no reaccionar solo desde la emoción del momento, ¿ok? Sino para aprender a actuar con verdadera sabiduría. Bueno, entonces ahora veamos el proceso de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo es ese proceso? Vamos a verlo por etapas. ¿Listo? Etapa 1. En el proceso de escuchar la voz de Dios, al principio vamos a ver ruido en esta primera etapa. Y aquí la persona vive acelerada, distraída, emocionalmente desordenada y ora, pero no percibe claridad. Un ejemplo. Esta persona ora por dirección. Señor, dirígeme. Pero pasa todo el día hiperestimulado, hiperestimulada, ansioso, ansiosa, reaccionando emocionalmente. Y entonces no logra discernir nada. Vamos a la etapa número 2. Aquí la etapa número 2 es la etapa de conciencia. Aquí empieza a verse la persona internamente y empieza a reconocer sus patrones. Yo tengo esta conducta que repito todo el tiempo, esta herida, estas emociones, callarme o explotar, estas conductas. La persona descubre, no necesito tanto esa relación. Lo que necesito es sentirme amado. Y ese descubrimiento cambia todo. Hermoso, ¿sí o no? Porque está empezando a crear conciencia. La etapa número 3. Viene ahora el silencio interior. Y aquí la persona va aprendiendo quietud, oración profunda, reflexión, paciencia. Ya no busca solo respuestas rápidas, busca conexión. Por ejemplo, antes orabas desesperadamente, dime ya qué hacer. Y ahora aprendes, voy a quedarme quieto,
voy a escucharte, voy a observar. Hermoso, ¿cierto? En esta etapa. Ahora vamos a la etapa número 4, la etapa del discernimiento que les venía hablando. Aquí empiezas a distinguir la paz verdadera versus el alivio momentáneo. Convicción versus culpa tóxica. Amor versus dependencia. Antes volvías a relaciones dañinas porque extrañabas, pero ahora logras decir, extrañar no significa que sea sano. Eso ya es discernimiento. Entrar en esta etapa es hermosa. Y vamos a la etapa número 5, la sensibilidad espiritual, a donde tenemos que llegar. Aquí tú debes desarrollar una conciencia más fina. Aquí empiezas tú a notar cuando algo apaga tu paz. Empiezas a notar cuando algo alimenta vida. Empiezas a notar cuando algo viene desde el ego. Estoy actuando desde mi egoísmo. Y empiezas a notar cuando algo produce humildad y cuando algo produce verdad. Antes tomabas decisiones impulsivas, pero en esta etapa ahora sientes. Hay algo dentro de mí que no está en paz. Y aprendes a respetar esa sensibilidad. Aprendes a respetar esa sensibilidad. Entonces, ¿cómo distinguir la voz de Dios? ¿Cómo distinguirla? Muchas veces la pregunta no es si Dios habla, sino cómo reconocer su voz en medio del ruido, en medio de mis emociones, en medio del miedo, en medio de la ansiedad, de las opiniones de otros, de las heridas del pasado o incluso nuestros propios deseos. La voz de Dios rara vez compite con el caos. ¿Ok? Generalmente se reconoce más por lo que produce dentro de ti que por algo espectacular afuera. Interesante. La voz de Dios generalmente produce, primero, claridad. ¿Ok? La voz de Dios produce primeramente claridad. Aunque no tengas todas las respuestas, algo dentro de ti comienza a ordenarse. Estoy comenzando a percibir algo. No significa entenderlo todo de inmediato. A veces Dios no revela el mapa completo, pero sí el siguiente paso. ¿Ok? La confusión constante suele paralizar, pero la voz de Dios, en cambio, trae dirección. Incluso en momentos difíciles hay una sensación interna de esto es lo correcto. Debo avanzar por aquí. Necesito cambiar esto. La claridad de Dios no siempre elimina las preguntas, ¿ok? Pero sí ilumina el camino suficiente para seguir caminando. Segundo, produce convicción. La voz de Dios no se queda en una emoción momentánea. Va más profundo. No es solo sentir algo intenso durante unos minutos, no es solo eso, es una verdad que permanece dentro de ti y sigue hablándote, incluso cuando pasa esa emoción. La convicción te mueve a crecer, te llama a cambiar, te despierta espiritualmente y te hace consciente de qué, de lo que necesitas sanar. Entonces la simple emoción desaparece rápido, pero la convicción transforma. No lo olvides. Tercero, la voz de Dios produce paz, paz interior. Y no significa ausencia de problemas. La paz de Dios no depende de que todo esté perfecto alrededor. Es
una estabilidad interna, aun cuando afuera haya incertidumbre. ¿Ok? A veces puedes estar atravesando dolor, decisiones difíciles o miedo, y aún así sentir dentro de ti una especie de dirección, una dirección silenciosa, como si algo te dijera: no temas, sigue, no estás solo, confía. Hermoso, ¿cierto? La ansiedad empuja y desespera, pero la voz de Dios guía, guía. Y cuarto, la voz de Dios produce verdad, genera verdad. La voz de Dios confronta, pero para transformar, no para destruir. Dios no ignora lo que te hace daño. Si algo está destruyendo tu vida, tarde o temprano, Él lo señalará. Pero hay una diferencia enorme entre condenación y corrección. ¿Ok? La condenación aplasta, pero la corrección restaura. No olvides, la condenación aplasta, pero la corrección restaura. La voz de Dios no humilla para dejarte roto, dejarte rota. No, te muestra la verdad para darte una salida. Vamos a dar un ejemplo importante: la culpa tóxica. ¿Qué dice esa culpa tóxica? Dice: no sirves, nunca cambiarás, Dios ya se cansó de ti, estás demasiado roto. Pero la voz de Dios podría confrontarte así. Escucha esto: eso que haces te está destruyendo. Necesitas soltar esto. Debes sanar. Vuelve. Todavía hay esperanza para ti. La diferencia es profunda. La culpa tóxica te hunde en vergüenza, mientras que Dios confronta con amor y propósito. Uno te empuja a esconderte y el otro te invita a levantarte. También es importante entender esto que te voy a decir. La voz de Dios no alimenta ni odio ni orgullo. No alimenta manipulación. No alimenta violencia, ni desprecio hacia otros, ni obsesiones destructivas. Dios puede corregirte con firmeza, pero nunca te llevará hacia la oscuridad emocional o espiritual. No olvides eso, muy importante. Y a veces la voz de Dios llega de formas tan simples. No siempre es algo sobrenatural o espectacular como lo esperaba Elías. A veces llega en una paz inesperada, en una frase que toca profundamente tu corazón, en una verdad que no puedes ignorar. En una conversación, puede llegar hasta en un momento de silencio, en oración o incluso en medio del cansancio y las lágrimas. Y muchas veces, mientras más ruido hay afuera, más necesario se vuelve aprender a escuchar adentro. Y una reflexión final: no toda voz interna viene de Dios. Por eso es importante observar el fruto que deja, los comportamientos que deja. Pregúntate: ¿esto me acerca a la verdad o al miedo? ¿Produce vida o destrucción? ¿Me lleva a crecer o a hundirme? ¿Trae dirección, aunque sea difícil? ¿Hay amor y verdad al mismo tiempo? Porque la voz de Dios puede incomodar, pero nunca deja vacío. Confronta, sí, pero también guía, sana y restaura.
Te voy a dejar un ejercicio final de este episodio. Ojalá puedas hacerlo. Me encantaría que lo hicieras porque allí vas a aprender a escuchar. Durante 7 días vamos a hacer este ejercicio. Paso número 1. Te vas a sentar durante 10 minutos en silencio. Paso 2. Vas a hacerte estas preguntas. ¿Qué sentí hoy? ¿Qué me afectó realmente? ¿Qué estoy evitando? ¿Qué necesita mi corazón? Y paso 3. Ora, Dios, enséñame a reconocer tu voz y también a entender mi interior. Y paso 4. Escribe lo que descubras, porque muchas veces Dios empieza hablando a través de conciencia, verdad y sensibilidad. Escuchar la voz de Dios no empieza necesariamente con experiencias extraordinarias. Muchas veces comienza aprendiendo a detenerte, dejando de huir de ti, entendiendo tus emociones, regulando tu interior y haciendo silencio. Porque cuando el alma deja de vivir en caos, comienza a percibir. Y muchas veces, en medio de esa calma, aparece una voz suave, profunda,